Listo. Dice que ya está. Estamos ya grabando. está. Eso. Perfecto. Cuando guste. Ok. Entendido, dice. Bien. Entonces estamos, hay 6. Acá, según veo acá, hay 6 presentes, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cuánto es el total de los participantes? Son 12 participantes. Son 12 participantes. Sí. Hay uno que me dijo el hermano José, el pastor José, que no podía ingresar hoy porque estaba ocupado. Tenía una actividad de fuerza mayor que tenía que hacer, de un servicio o algo así que tenía que hacer. Ok. Entonces, por esa razón, no puede estar hoy. Bien. O no va a poder estar hoy. Bien, entonces, ¿podemos entonces arrancar con los que hay o Sí, podemos comenzar. comenzar? Bueno, vamos a hacer oración y entonces arrancamos con los detalles que corresponden para el día de hoy, con la agenda. Padre eterno, te damos gracias por la bendición que nos das de participar de las cosas tuyas en lo que concierne a tu palabra. Pedimos tu sabiduría, tu inteligencia, todo lo que sea necesario para poder comprender lo que tú tienes a través de tu palabra para nosotros. Ayuda pues a cada uno de los integrantes de este programa que puedan lograr, oh Dios, sus metas, sus expectativas para la honra y gloria tuya y para bendición de tu pueblo. Todo, Dios, pues lo ponemos en tus manos con acción de gracia. Amén y amén. Bien. Estamos ahorita en lo que tiene que ver con la descripción de la materia. Vamos a ver cómo leo acá. Quizá no voy a compartir, ¿cómo se llama eso? Pantalla, solamente voy a leer. Me imagino que los compañeros Ya van vamos a tener. Ok, vamos a compartir pantalla con el contrato. Necesita. Ajá. Ok, ya lo vamos a mostrar. Ok, mucho. Por favor. Sí, segundito. Ok, vamos a... Ok, ya lo vamos a mostrar por acá. Bien. Ok, logran verlo, ¿verdad? Ajá. Está disponible allí, pastor. Eso sí. Bien. Entonces, gracias. Ok, tenemos entonces que como objetivo de esta materia, pues la descripción realmente consiste en un trabajo escrito sistemático que vamos a ir logrando todos mancomunadamente durante estas 8 secciones de clase que vamos a tener, donde cada uno de los participantes va a redactar, va a escribir una guía de doctrina de las últimas cosas para su iglesia. Es como si fuera un proyecto que vas a desarrollar normalmente para tu iglesia. Entonces, lo que van a hacer ahora es lograr ir en el transcurso de cada semana, ir desarrollando los temas que corresponden para ese día señalado. A partir de la segunda semana, aparece allí el primer tema. Si ustedes observan, en la primera semana, entonces tenemos la primera semana, pues hoy lo que corresponde es la explicación de lo que ustedes van a hacer durante las semanas que vienen de clase. Vámonos a la número 2, vamos a la parte número 2. Ajá, ok. Ustedes van a comenzar a partir de la segunda semana con el número 1. Ustedes observan allí número 1. Cada título de tema correspondiente a cada semana está señalado por un número. Entonces ustedes observan allí que el número 1 es la primera etapa de la venida de Cristo por sus santos. Así que observamos que
La venida de Cristo tiene dos etapas. La etapa donde Él viene por sus santos y la otra etapa donde Él viene con sus santos. Entonces tenemos acá la primera etapa. La primera etapa es la venida de Cristo por sus santos, que incluye el arrebatamiento, y hay algunos arrebatamientos, pero basado en Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, ustedes van a observar que se habla de una resurrección, pero también de una transformación de los que estén ya vivos para ese momento. Entonces, hay dos cosas que ocurren en esa primera etapa de arrebatamiento, y es la resurrección y transformación. Resurrección de los que están muertos y transformación de los que están vivos. Entonces, hay algunas posiciones allí clásicas, y más bien diríamos que son posturas de algunas organizaciones, algunas tradiciones evangélicas conservadoras, que hacen énfasis, una en la parte pretribulacional, porque mientras se da el arrebatamiento, obviamente se habla de la tribulación también. Unas que son pretribulacional, como el caso nuestro, otros son mesotribulacionistas, otros son posttribulacionistas y otros postmilenianistas. Entonces, es importante que ustedes consideren esas opciones. La nuestra generalmente va a estar basada en la primera, en la pretribulacional, que es la que tenemos y practicamos la mayoría de las organizaciones conservadoras, que siguen eso de que la iglesia no pasa por la gran tribulación, sino que la iglesia es levantada antes de la gran tribulación. Entonces, si maneja eso, es importante tenerlo claro. ¿Y por qué se asume esa posición? Es decir, ¿por qué tomamos en cuenta esta posición de la primera etapa de la venida de Cristo? Seguimos entonces que esa etapa tiene el arrebatamiento y a la vez, simultáneamente arriba, ustedes observan que allí aparece el tribunal de Cristo. Es decir, se abre el tribunal de Cristo para recompensar a los creyentes. Algunos opinan que es para juzgar a los creyentes. Realmente los creyentes no son juzgados. Al usar la cita de 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 al 15, como también 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, e igualmente Romanos capítulo 10, versículo 14, nos vamos a dar cuenta que realmente los creyentes son recompensados por las obras que hayan hecho mientras estuvieron en el cuerpo. Es lo que dice el texto. Entonces, no hay un juicio como tal de los creyentes, sino que hay una recompensa, entrega de recompensa a cada uno según sus obras. ¿Está claro hasta ahora lo que estamos diciendo, verdad? Estoy claro con la explicación. ¿Me responde alguno? ¿Sí me escuchan? Okay. Bien. Sí, pastor. Sí, ok, bien. Voy con la segunda parte. Entonces, al iniciar la primera parte, ustedes tienen allí que la primera etapa incluye el arrebatamiento y en segundo lugar, como letra B, el tribunal de Cristo. Luego seguimos en la semana 3. Entonces ustedes lo que van a hacer es continuar con el desarrollo de los temas, y el siguiente tema que viene como número 2 son las bodas del Cordero. Entonces ustedes van a desarrollar ese tema en esa semana que corresponde. El tema número 2 de las bodas del Cordero. Seguimos un poquito más adelante. A ver, seguimos con... Ok, en esa semana 3, entonces, voy a tocar algunos aspectos que tienen que ver paralelos al estudio que ustedes están realizando y al desarrollo de su manual o de su guía de doctrina. Vamos a estudiar algunas fortalezas y debilidades, amenazas y oportunidades de cada una de las iglesias de Asia Menor,
según Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Es decir, que paralelo a eso vamos a estar en esa parte. Y entonces vamos a identificar también el perfil, pero eso no lo van a hacer ustedes en su trabajo. Eso es algo que nosotros vamos a hacer acá como reseña, como lectura y reseña crítica del texto, nada más. Eso es lo que va a ocurrir, una reseña crítica del texto, pero lo vamos a hacer nosotros acá, o yo quizá le envíe más bien la información correspondiente a ese punto, a ese tema. Ok, entonces ya tienen ustedes claro que van a desarrollar nada más lo correspondiente a la boda del Cordero. Vámonos a la semana 4. Entonces tenemos en la segunda semana un encuentro allí de revisión y evaluación parcial de los trabajos realizados. Y entonces viene el desarrollo del tema 3, que son las 2 etapas de la tribulación. Así como hay 2 etapas de la venida de Cristo, que es el arrebatamiento, entonces tenemos 2 etapas del arrebatamiento y la boda del Cordero. Entonces tenemos allí 2 etapas de la tribulación. Una que es la etapa de la tribulación comúnmente de los primeros 3 años y la segunda etapa de 3 años siguiente y medio de la gran tribulación. De modo pues que ustedes tienen allí los versículos que están relacionados con la tribulación que corresponde a Israel, no a la iglesia, sino que corresponde a Israel, y que están basados pues en Jeremías capítulo 30, versículo 4 al 7 y Daniel 12, 1. Ahí está entonces la fundamentación de ese tema. Entonces ya tenemos que como tema 3, ustedes van a ir desarrollando en la semana 3, en la semana 4, dispense, las 2 etapas de la gran tribulación o de la tribulación. Seguimos adelante. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? No sé si hay preguntas hasta ahora. Pero como punto 4, entonces tendremos, después de la tribulación, tendremos lo que corresponde a la batalla del Armagedón. Y ahí tienen sus citas, las citas, y ustedes las van a investigar y ustedes van a consultar eso en un libro, diríamos más bien en un volumen que traje nada más exclusivamente de escatología para que ustedes puedan consultar. Aparte de eso, ustedes pueden consultar otra bibliografía. Pueden consultar aparte de la Biblia, aparte del libro de teología sistemática de Schaeffer, que es el volumen que les estoy enviando o que le envié ya, que van a encontrar ustedes en su parte donde tienen toda la información correspondiente al contrato de aprendizaje. Ustedes pueden consultar ese libro del volumen 3 de escatología. Entonces, allí van a consultar ya el tema, lo relacionado con la gran tribulación o con la tribulación, y luego viene con el tema de la batalla del Armagedón. Eso sería el tema número 4. Para la semana 5, esos 2 temas que hablamos ya anteriormente, dispensa, lo van a tocar en la semana 4. Pero en la semana 5, ustedes van a trabajar entonces ahora con la segunda etapa de la segunda venida de Cristo, por sus santos, con sus santos, que es cuando Él desciende con sus santos. Entonces, van a desarrollar lo que corresponde al milenio. Entonces, ahí tienen ustedes las citas, las referencias pues bíblicas en relación con el milenio. Y entonces hay también posiciones relacionadas con el milenio. Hay organizaciones que son amilenianistas, hay organizaciones que son postmilenianistas que piensan que la tribulación se daría o la venida de Cristo se daría después del milenio, y con sus santos, pues por supuesto, después del milenio, y está la nuestra, que es la que nosotros conocemos, la premilenianista, que es la que indica que nosotros descenderemos antes del milenio. Entonces, es importante consultar esas posiciones, hacer una descripción de cada una de ellas para entonces estar claro
de por qué nosotros entonces asumimos la posición premilenialista. Esto es importante tenerlo claro. ¿Por qué no asumimos la que tenemos y por qué no asumimos las otras? Pues debe haber alguna razón quizás bíblica para ustedes o para teológica también, por la que ustedes entonces asumen esa misma posición. De pronto usted tenga alguna una diferencia o piense distinto, pero siguiendo la tradición nuestra, que es de la Iglesia Libre, entonces es importante que tomemos en consideración el tema del premilenialismo. Bien, seguimos con el número 6, con el tema número 6, que viene en la siguiente semana, en la semana 6. Y es lo correspondiente al juicio del trono blanco. Entonces, el juicio del trono blanco, pues tiene allí su referencia basada en 2 Pedro, capítulo 3, 1 al 3, y luego Apocalipsis 20, 11 al 15. Entonces, ahí tienen ustedes 3 temas: la muerte física, el estado intermedio y la resurrección. Son 3 temas que ustedes van a desarrollar debajo de ese punto 6. Y entonces es importante tener claro qué implica para nosotros la muerte, viéndolo pues desde el punto de vista de Hebreos capítulo 9, 27, dice, es necesario. Es como, se ve como una necesidad. Pero, ¿qué implica para nosotros la muerte? Y quizás para otros que no son creyentes en Cristo, ¿qué implica para ellos eso? El estado intermedio, me estoy refiriendo a que es bueno explicar eso, aclarar. El estado intermedio es el estado del alma entre la muerte física y la resurrección. ¿Qué pasa? ¿A dónde va esa alma una vez parte de esta tierra? Entonces es importante tenerlo bien claro, consultarlo en su Biblia, consultarlo en su libro de texto que se fue dado, y luego viene entonces lo correspondiente a la resurrección. Con relación a la resurrección, entonces sabemos ya qué ocurrirá con la venida de Cristo, y para el incrédulo no ocurrirá hasta después del milenio en el juicio final. Posición muy propia de nuestra organización, de nuestra tradición cristiana. Seguimos entonces con el tema número 7. Ahí tenemos entonces el desarrollo de cielo nuevo y tierra nueva. Es importante entonces colocar esa referencia y luego explicar lo que implica ese cielo nuevo y tierra nueva desde el punto de vista de Apocalipsis. También es bueno y es recomendable buscar el uso y sentido que tiene en Isaías ese cielo nuevo y tierra nueva, en el capítulo 65, versículo 17 al 26, como también el 66, 22, que es donde está específicamente qué se entiende por cielo nuevo y tierra nueva. Quizás algunos tienen pues la idea de que el cielo nuevo y tierra nueva es que todo se va a remover y todo va a cambiar acá en la tierra, cuando el Isaías, que es el contexto original del cual el autor de Apocalipsis toma como referencia y reproduce en Apocalipsis, con el libro de Apocalipsis, está relacionada entonces más bien con la descendencia que practica la justicia, entendiéndose la justicia como ser bienhechor, pues. Es decir, definimos la palabra justicia no como que se le da a cada uno según lo que retributivamente, pues, lo que ha hecho, sino que acá hablamos de justicia en el sentido de ser bienhechores, que es la palabra que aparece en griego diskaiosune, que para referirse al hecho de ser bienhechores en nuestra conducta diaria. Ahí está hablando entonces en Isaías, el capítulo 66, versículo 22, tiene una definición muy interesante en relación con lo que implica cielo nuevo y tierra nueva para ellos. Habría que averiguar entonces cómo aparece en Apocalipsis ese concepto de cielo nuevo y tierra nueva.
Voy entonces al número 8, a la semana 8. Ok. Tenemos entonces que terminaremos el fin del bimestre y ustedes harán entrega del trabajo realizado durante todo el periodo de clases que tuvimos o que hayamos tenido. Entonces, ustedes harán entrega de esa guía de doctrina que es muy importante y será importante para ustedes que pudieran entonces seguramente desarrollar en sus iglesias como tema de discipulado o cualquier otra área que ustedes quisieran desarrollar en la iglesia a través de esta guía de acerca del estudio de las últimas cosas. Entonces, no sé si hay preguntas hasta ahora. Ya ustedes observaron que solamente van a entregar 7 temas. 7 temas. Van a desarrollar 7 temas, cada uno de los cuales lleva la ponderación de 10 puntos. El total va a ser de 70 puntos. En otra palabra, que si dividimos 70 puntos, 70% entre 5, les va a dar a ustedes los puntos netos de 14 puntos. Así que creo que no sé si hay preguntas al respecto y cómo van a hacer con cada uno de ellos. Parece que tenemos tiempo por lo menos para preguntar y aclarar dudas respecto al temario que está puesto acá en el contrato de aprendizaje. A ver, se oyen comentarios. ¿Hay alguien que... Buenos días, profesor. Dígame, buenos días. Sí, bueno, particularmente me gustaría que aclarara sobre los grupos de trabajo, si usted lo va a asignar. Creo que allí está establecido que se va a trabajar en grupo. Ajá. Ese va a ser optativo. Algunos quizás querrán trabajar solos, otros querrán trabajar en equipo. Sería bueno que ustedes más bien se pongan de acuerdo y digan, bueno, yo voy a trabajar solo o sola, o yo voy a trabajar con 2 más. Entonces, teniendo yo la lista de eso, ya sabré a quién responder. Dígame, que no le oigo. Perdón. Se oye así como entrecortado. A ver, vamos a ver si podemos lograr recuperar la voz, recuperar eso, el audio. ¿Se escucha? Escribe por chat. Sí, por acá le estoy indicando a la hermana que escriba por el chat porque creo que hay problemas con la conexión, ¿verdad? Entonces, escucha. Sí, se oye entrecortado. Ajá. Está bien. Ok, ya hermana hace una pregunta de cómo van a trabajar. Mi esposa Fanny y yo somos un grupo. Bien. Ok. Está bien, no hay problema. Entonces, ustedes, una vez elijan con quiénes van a trabajar, entonces me lo hacen saber para poder yo saber a quién dirigirme en el momento en que tengamos que evaluar el trabajo que ustedes están haciendo, o la redacción, o cualquier cosa que sea de importancia revisar en el trabajo que ustedes tengan. Una de las cosas que quiero entonces destacar, ¿hay alguien más que quiere preguntar o está claro para los demás? ¿Hay alguien más que quiere preguntar sobre el punto? A ver. Ajá. Fanny Mora y José López. Van a trabajar juntos entonces. Ok, muy bien. ¿Quién más? ¿Los demás van a trabajar individualmente o van a trabajar con algún compañero?
Oye, comentarios. A ver en el chat, alguien escribió aquí en el chat. Ajá, bueno, ya tenemos acá que el grupo de Guarena, Fanny Mora y José López. En mi casa voy a trabajar con un compañero, Jetsai y Angelo. Ok, ellos van a ser entonces un equipo de 2. Ok. Tenemos entonces Fanny Mora y José López. Fanny Mora y José López. Fanny. Yo voy a trabajar también, no sé quién quiera trabajar conmigo, vamos a ver. Así. Sí, yo voy a ser alumna en este curso. Así. Así. Ah, bueno. Ser un honor entonces. Trabajar con usted también en esta materia. Yetza. A ver, Yetza y Angelo. Bien. Fanny. En mi caso yo trabajo con un compañero. Esa Yetzabeth. Ajá. Yetzabeth Morillo va a trabajar con un compañero, ¿verdad? No tienes el... Ajá, Yetza, si ya tienes... Así ya vi ahí que es con Ángel. ¿Quién más se anota acá? Ginger Murphy va a trabajar con quien quiera trabajar con ella, si no trabajará sola. Ajá, Ginger. Ginger. Ajá, Ginger. Posiblemente sola, ok, muy bien. Bueno, yo creo que estamos claros en cada uno de estos, de los puntos que hemos mencionado, ¿no? Voy a aclarar en cuanto al procedimiento de trabajo. Generalmente uno sigue un ciclo en cada uno de estos temas. Como observarán, vamos a irnos a la segunda semana. Vámonos a la segunda semana, por favor, para que observemos allí cómo funciona esto. Si yo tengo que desarrollar lo de la primera etapa de la venida de Cristo por sus santos, que prácticamente viene siendo como un punto principal o la idea principal del temario de las cosas de los últimos días o las últimas cosas. Entonces, tomamos en consideración primeramente el punto. Se enuncia el punto. Por ejemplo, yo tengo el punto ahí, que es la primera etapa de la venida de Cristo por sus santos. Volvemos al punto y lo enunciamos con la letra A, colocamos la letra A y luego entonces escribimos el arrebatamiento. Con eso ya nosotros estamos enunciando un punto. Seguimos el ciclo, enunciamos el punto primero. Luego lo comprobamos bíblicamente, es decir, colocamos la cita que tiene ahí al lado. Eso, observen ahí, 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Decimos el punto, lo comprobamos bíblicamente, luego después de la comprobación viene la explicación. Luego entonces procedemos a explicarla. ¿Cómo se explica? Bueno, con lo que el texto que haya elegido o cualquier otro texto que tú puedas tener a la mano para apoyar y respaldar ese punto, vendrá la explicación. Entonces logrará sacar un enunciado como explicación de cada detalle que es, bien sea que extraigas del versículo que aparece allí o de otro versículo que tengas por ahí a la mano o del libro o del volumen que le fue dado dice, investigando a Sheffer. Vamos a llamarlo a Sheffer. Usted de pronto diga, bueno, voy a usar en relación con el arrebatamiento una opinión que me llama la atención de Sheffer. Entonces escribes a Sheffer, ayer el enunciado de Sheffer también. Como parte tuya lo elaboras en términos más sencillos porque como es una guía para la iglesia, pues lo ideal sería que ustedes redactaran en un vocabulario más sencillo, más accesible a personas con quien uno va a lidiar, que son gente de hermanos que vienen a la iglesia, pero que no conocen mucho del vocabulario que nosotros manejamos en nuestros institutos o nuestros seminarios. Entonces, es bueno adaptar ese vocabulario
al dominio de los creyentes en nuestra iglesia. Entonces, enunciamos el punto, lo comprobamos bíblicamente ese punto. Tercero, lo explicamos con lo que el texto diga o con lo que hayamos investigado o consultado en el volumen 3 de Escatología o cualquier otro libro que usted considere que tenga relación con eso o que le haya llamado la atención, o alguna opinión personal también funciona acá. Eso se llama explicación. Ese sería el tercer paso, la explicación. Luego habrá tantas explicaciones como ideas ustedes tengan en la mente, hayan consultado, hayan revisado en alguno de los libros o en la Biblia. Entonces habrá tantos puntos o explicaciones como detalles ustedes hayan logrado sacar de cada uno de las consultas que ustedes hayan hecho. Luego viene entonces el otro aspecto que ustedes pueden hacer con eso es ilustrar. Entonces, primero enunciamos el punto, luego lo confirmamos bíblicamente, lo probamos bíblicamente, es decir, le ponemos una referencia bíblica y luego lo explicamos con lo que la referencia bíblica diga de ello o del punto, o lo que el volumen 3 de Escatología le explique a ustedes, o cualquier otra información adicional que usted haya logrado conseguir. En cuarto lugar, entonces ustedes van a ilustrar ese punto. Se ilustra en el sentido de que usted quiere hacer un gráfico o quiere usar más bien una experiencia, una ilustración, hacer un comentario de algún personaje bíblico que haya pasado por esa experiencia del arrebatamiento o haya tenido que partir y haya pasado por esa experiencia del arrebatamiento, etcétera. Es decir, no es que ha sucedido el arrebatamiento, pero es una manera de decir, cuando alguien ha dicho, bueno, fulano de tal se fue con el Señor, es una manera de partir de esta tierra y pasar a la eternidad. Pero es importante lo que tiene que ver con la resurrección de ese cuerpo que partió a la presencia de Dios y la transformación de los que estén vivos. Entonces es bueno tener claro la explicación en relación a esos dos aspectos. Habrá una resurrección, pero a la vez habrá una transformación según Tesalonicenses 4:13. Las demás son teorías. Por ejemplo, Schaeffer sí tiene esa teoría de pretribulacional, la otra, la mesotribulacionista, la posttribulacionista y la postmilenialista. Espero entonces que ustedes puedan elegir más bien la que corresponda a su denominación, pero todas las demás son optativas, es decir, las demás son para información de ustedes, pero deben trabajar con la que sigue la organización o la denominación o la iglesia con la que usted trabaja, porque cada iglesia tiene un credo que aparece, por cierto, en los ¿cómo llama? En los documentos notariados, que indica que la iglesia sostiene ese grupo o cuerpo de doctrinas. Y entre eso está que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación, por ejemplo. Y entonces eso va a estar allí. Hay un comentario que hace el hermano Omar Rodríguez. Sí lo reconocen, sí lo conocen a él, ¿verdad? Omar Rodríguez. El sí, hermano Omar, sí lo conoce, ¿verdad? Sí, él dio clase recientemente. Ajá, él escribió una reseña en el 2005 por ahí, una reseña histórica de las iglesias libres en general, y él asomaba allí el hecho de la venida de Cristo, la venida inminente de Cristo, en la sección de doctrina, en la parte que corresponde a la doctrina. Y valdría la pena consultar ese apartado que tiene él allí en el documento sobre las denominaciones libres o denominación libre en América Latina. Sería bueno que consultaran ese detalle, a menos que ustedes tengan por ahí
algún documento donde aparezca el credo y ustedes puedan citar el credo como fundamento de parte de la iglesia, como fundamento doctrinal de parte de la iglesia. Pueden citar inclusive eso, el credo, de lo que la iglesia tiene respecto al arrebatamiento y con respecto a cuándo ocurrirá ese arrebatamiento. Pues este hermano Omar Rodríguez tiene ese punto ahí en esa reseña histórica que hizo de las iglesias libres. Bien, entonces ya una vez que usted ilustre eso, con lo que alguien diga, con lo que alguien opine sobre el arrebatamiento, lo ilustre o lo ejemplifique con la opinión de alguien que tiene una idea sobre eso, como el caso que hice ahorita de citar al hermano Omar Rodríguez, usted puede hacerlo también con otra persona en el proceso de desarrollo. Entonces, anuncias el tema, anuncias el punto, lo compruebas bíblicamente con un pasaje, con un texto de la Escritura, luego lo explica con lo que la Escritura diga de ese pasaje que elegiste o esa referencia, diga respecto al punto, y luego, o puede ser que también el libro te ayude, el volumen de cartología, o cualquier otro documento que ustedes tengan importante, que sea confiable, pues, para el desarrollo del punto del arrebatamiento. Entonces, luego pasamos a ejemplificarlo citando algún personaje, como hice yo ahorita, que cité al hermano Omar Rodríguez. Y luego, entonces, pueden ustedes pasar a lo que se llama la aplicación. Entonces, hacemos 5 cosas. Anunciamos el punto, comprobamos bíblicamente ese punto, lo explicamos, lo ejemplificamos o lo ilustramos y finalmente lo aplicamos. Es decir, en la aplicación es decirle a la persona qué beneficio logra ella si pone en práctica ese aspecto, si logra poner o depositar su fe y esperanza en ese punto. ¿Qué beneficio le trae a ella? Entonces, Pablo, por cierto, habla de esa. No entristezcáis, no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Pues los que tenemos esperanza tenemos el beneficio de que, bueno, vamos a estar con el Señor, por ejemplo. Entonces, ¿qué beneficio? Esa es la aplicación. ¿Qué beneficio trae el punto para la persona que lo sigue, que lo pone en práctica? Estamos entonces claro cómo van a desarrollar cada uno de ellos. Así como hice yo con este primer punto, ustedes van a seguir con cada uno de los puntos que ustedes van a desarrollar en el resto de eso. ¿Qué les parece? Estamos bien, ¿verdad? Algunos creen que sí está claro, ¿verdad? Sí está claro para ustedes. No es muy complicado. Es simplemente seguir eso. Es más, en la descripción de la materia aparecen allí cuáles son los ciclos que ustedes siguen. Ese ciclo se va a seguir en todos los puntos que van a ustedes a desarrollar de la guía de doctrina de las últimas cosas. ¿Qué les parece? ¿Cómo vamos? Pastor, ¿puede repetir los puntos a considerar en cada uno? Ajá. Ajá. ¿Cuál es el punto? Lo que... me escucha entrecortado. Ok. Para cada uno de estos puntos que ustedes tienen allá, el punto número 1, 2, porque todos están numerados, a partir de la segunda semana están numerados cada uno de los puntos. El número 1, la primera etapa de la venida de Cristo por sus santos. Entonces, en ese punto y en todos los demás, ustedes van a seguir un ciclo de desarrollo. Ese ciclo de desarrollo consiste en anunciar el punto, escribir el punto que está ahí, escribirlo. Luego, el subpunto que aparece allí, pues hay que escribirlo como el arrebatamiento. Luego, probarlo bíblicamente, es decir, hay que colocarle las referencias bíblicas al lado como aparece allí. Luego, ustedes entonces pasan a explicarlo. El tercer paso es explicarlo.
Primero, anunciarlo. Segundo, comprobarlo bíblicamente con una referencia o cita de la Escritura. Tercero, explicarlo. Y explicarlo, pues, todo lo que ustedes puedan conseguir de ello en el pasaje bíblico o en los comentaristas o en el volumen de escatología que tienen. El cuarto punto que van a hacer, es decir, el cuarto procedimiento que van a hacer para explicar el arrebatamiento es ilustrarlo. Es citar a alguien que ustedes consideran que es importante su opinión para apoyar o respaldar ese punto que ustedes están ahí desarrollando. Y finalmente, ustedes no solamente lo ilustra o lo ejemplifica, sino que también lo aplica. La aplicación consiste en decir qué beneficio va a lograr la persona con poner en práctica el punto que han oído o el tema que han oído o diríamos el versículo o lo que sea que ustedes hayan escrito allí y que han oído para la vida de ellos. Bueno, por lo menos la idea es, dígame. Dos calidades. Una vale, bueno, la que más llevan es la otra. No por un dólar. Todo está claro. Vamos a silenciar por aquí, a desactivar el audio que tengo. Ok. Me ayuda en eso, hermana, porque entonces así es como puedo saber si ellos están oyendo o si se oye o no se oye la explicación o se escucha la explicación. Entonces me ayuda en esa parte, le agradezco para... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ok, le agradezco eso. Entonces estamos claros en esto, ¿verdad? De cómo se va a llevar a cabo el desarrollo de toda esta, de la guía de doctrina, de escatología para la iglesia. ¿Sí está claro eso? ¿O falta alguna otra explicación? Entendido por acá. Ah, sí está clarito entonces. Por acá. Ok. Al finalizar, por supuesto, todo, porque este es un trabajo mancomunado, tanto de ustedes como este servidor, vamos a ir desarrollando esa guía. Entonces, cualquier duda, por supuesto, ustedes pueden consultarla. Pueden consultarme y yo con mucho gusto entonces les diré qué hacer, qué añadir, inclusive qué incluir dentro de eso del tema. No se limiten en eso. Diga, hermano, ¿qué opinión tiene usted si en la parte de la ilustración, en la parte que tiene que ver con ilustrar el punto, quieren que yo aporte a su guía alguna información que ustedes consideren importante? Con mucho gusto le haré llegar entonces esa información. Así que pueden contar conmigo para lograr también el desarrollo de eso. Va a ser un trabajo de ustedes y este servidor. Juntos vamos a crecer y juntos vamos a terminar en esta parte, que es sumamente importante para todos. ¿Algo más? Si no, entonces puedo pasar entonces a lo que tiene que ver con la primera parte que vimos. El primer punto, la primera semana. Vamos a irnos a la primera semana. Ok, a la primera semana. Hay aquí la presentación del contenido. Ya logramos entonces esa presentación del contenido. Ya sabemos que todos vamos a terminar juntos desarrollando la guía de doctrina acerca de las últimas cosas. Y entonces ahora viene la fundamentación bíblica. Hay varias, ahí ustedes tienen, para fundamentación bíblica, hay muchos pasajes en la Biblia que no hablan precisamente de cosas que van a suceder, simplemente que nos motivan a nosotros a estar siempre preparados. Y ustedes conocen ya muchos de esos pasajes, que el hecho de estar siempre preparado para cuando venga el Señor. Y la idea de llevar una vida totalmente íntegra delante de Dios
y también delante de los demás. Ese es el punto que nos presenta la escatología. El estudio de la última cosa no es una preocupación prácticamente de la iglesia, es una preocupación más bien del ser humano, viene de los filósofos inclusive, que bueno, yo le interesaba saber qué iba a suceder con su vida después de la muerte. Así que esa realidad ellos la tomaron muy en cuenta. Desde el punto de vista bíblico, la cuestión de la inmortalidad o la mortalidad del alma, eso no es una preocupación en el Antiguo Testamento. Nadie en el Antiguo Testamento se preocupaba tanto, excepto Daniel, que Daniel sí hace mención de ello al hablar de la resurrección de unos para vida y otros para juicio. Eso es lo que hace Daniel. Pero nadie se había preocupado o se ve preocupado en el Antiguo Testamento por cuestiones del alma, preocupaciones de la inmortalidad del alma, nada de eso. Si ustedes observan, cuando ustedes leen el capítulo 3 de Génesis, el versículo 22, ustedes observan allí que el Señor o que Dios le dice a ellos que he aquí que el hombre, dice Elohim, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, que sabe el bien y el mal. Esa es una situación que ya nosotros sabemos que es producto de una decisión que tomó, en este caso, la mujer acompañada de su esposo para lograr ser como Dios. Porque dos aspiraciones se ven claritas en el capítulo 3 de Génesis. Y es que la mujer y el hombre, más que todo la mujer, tiene una inclinación y una preocupación en su diálogo con la serpiente de dos cosas. Uno, ser como Dios. Era una cosa muy importante que ella señala allí, ser como Dios sabiendo el bien y el mal. Y en segundo lugar, muy importante para ella, era no morir. Entonces, ella logra la primera parte en compañía de su esposo de ser como Dios. Y cuando usted lee el versículo 22 del capítulo 3, se encuentra que Dios le da la razón a ella y le dice, bueno, es aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Entonces, se observa que por ello tomar la decisión de participar del fruto del conocimiento del bien y del mal fueron hechos como Dios o pasaron a ser semejantes a Dios en conocimiento del bien y del mal. Ahora ellos no tienen acceso al árbol de vida, que era lo que los mantenía vivos. Ellos tenían acceso al árbol de vida, pero en vista de que ellos tenían que salir del Edén, especialmente el hombre, para labrar la tierra, porque es lo que dice el versículo 22, de que Dios puso al hombre para labrar la tierra, porque esa fue su misión. Entonces, ya no tendrían acceso al árbol de vida. El no tener acceso al árbol de vida implicaría que ellos tendrían que ingeniársela o bregar por sí solos con relación a eso. Realmente, ese es el punto que nos da Génesis capítulo 3. Eso es lo que nos indica. Realmente nos indica que hubo un interés muy particular de parte de Eva de ser como Dios. Y luego observamos entonces que en ese deseo de parte de ella de ser como Dios, lo logra sí, pero entonces no tienen acceso al árbol de la vida, que es la que le permite a ellos continuar viviendo. Así que ahora ellos tendrían que arreglársela solo al hombre cumplir la misión de labrar la tierra. Ese es un punto importante del capítulo 3 de Génesis. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta ahora sobre particular? Estamos claros, ¿no? Están ahí, ¿verdad? El otro punto que observamos acá es que tenemos que tener claro, es que en el Antiguo Testamento el hincapié es poseer la tierra. En ninguna parte se habla del cielo como tal, como una opción que deban tener todos, sino que en el Antiguo Testamento
La cosmovisión es la tierra. Hay que poseer la tierra. Es una de las cosas en las que más se hace hincapié. Se le pide a Israel que lo logre, que lo haga, poseer la tierra. Es muy importante. La tierra es importante. Tiene sentido para el pueblo de Israel. Entonces, mientras que en el Nuevo Testamento, la cosmovisión es el cielo. Todo el mundo, entonces, habla del reino de los cielos, el reino de Dios, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. En el Antiguo Testamento no hay ninguna preocupación por el cielo. Toda la preocupación está centrada en la tierra, en poseer la tierra. Con la diferencia de que hay un detalle que destaca casualmente Jueces, capítulo 2, versículo 10, que dice que como la generación que le correspondió conquistar la tierra prometida, no conocía a Jehová ni sus obras. Ese fue uno de los problemitas que tuvo el pueblo de Israel, de no poder conquistar todo, ni siquiera la tierra, de poseer la tierra totalmente. Pues quienes salieron a la conquista de la tierra prometida fueron niños, según Números, fueron puros niños. ¿Por qué? Porque todos sus padres murieron en el desierto, debido a que se quejaban y toda la, más que todo a la incredulidad que hubo de parte de ellos, del informe presentado tanto por el Josué como el que acompañó a Josué. Entonces, es importante eso, ¿no? Saber lo que la desconfianza, la incredulidad de parte de los hijos de Israel, de los descendientes de Israel, en el informe de los dos que fueron a reconocer la tierra, hizo que ellos más bien se quedaran en el desierto por 40 años y murieran en el desierto. Y trascendieran entonces nada más los niños, la generación adolescente. Por eso ustedes observan entonces que Deuteronomio es el libro que como segunda ley se le escribe a esa nueva generación. Ya ustedes observan que en el capítulo 6 de Deuteronomio le dice, cuando entres a la tierra que no cultivaste, que no hiciste nada por ella, que solamente la heredaste, cuídate de no olvidarte de tu Dios. Procura amar a tu Dios. Procura servir a tu Dios. Son las demandas que hay en el capítulo 6 del versículo 12 en adelante del capítulo de Deuteronomio, con relación a la generación de adolescentes que había, que tenían la misión de conquistar la tierra. Entonces, hubo necesidad de escribir un documento como Deuteronomio para que ayudara a todos esos jovencitos a servir a Dios, a amar a Dios, a temer a Dios y a hacer todo lo posible por obedecer y cumplir la voluntad de Dios en todo sentido. Así que en el Antiguo Testamento, la cosmovisión de ellos es esa. Solamente la parte que tiene que ver con la tierra, poseer la tierra. Que fallaron, ya sí se observa después en Josué y Jueces, que ellos no siguieron al libro como aparece en Josué, pero tampoco conocían a Jehová y sus obras. Y ese desconocimiento de Jehová y sus obras hizo que fallaran en poder poseer totalmente la tierra prometida. Bien, ese es un punto importante en esto. Y lo otro es que en relación con la profecía, sabemos que muchos han tomado versículos del Antiguo Testamento, especialmente de los profetas, combinados con lo del Nuevo Testamento para lo que tiene que ver con los eventos de la segunda venida de Cristo. Pero estamos claros que Israel hay que estudiarle también desde el punto de vista de su antes, de su durante y su después. Cada uno de ellos tuvo un antes, un durante y un después. Y a cada uno, según esa etapa que ellos tuvieron que pasar, escribieron los escritores, pues los autores bíblicos,
se dedicaron a escribir para los delante, para los del durante y otros escritores para el después, para el regreso de la tierra. Ejemplo, si usted lee, por ejemplo, Isaías, usted observará que desde el capítulo 1 al capítulo 39 de Isaías, esa tiene que ver con el antes del pueblo de Israel. Tiene muchas cosas que tienen que ver con instrucciones, le advierte muchas cosas importantes, consejos importantes al pueblo de Israel. Claro, eran jovencitos, según vemos en el capítulo 4 de Isaías, eran jovencitos que querían también tener reyes igual que las demás naciones, pero no, ellos no calificaban para eso todavía, porque no estaban maduros, no estaban desarrollados en ese sentido, para tener reyes. Sin embargo, observamos que esa primera parte del capítulo 1 al 39 es de advertencia, de consejos, de orientación, de preparación del pueblo de Israel. Cuando leemos el capítulo 40 hasta el capítulo 55 de Isaías, usted va a observar que es la etapa ya cuando ellos se encuentran fuera de su país. Les correspondió entonces una etapa distinta. Ya usted observa que en el capítulo 40, versículo 6, el autor compara al pueblo de Israel con una planta que en la mañana está bella y hermosa y en la tarde se seca, está marchita. Así era el estado de ánimo que tenía el pueblo de Israel. Así es como define Isaías el comportamiento de Israel. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo de Israel, ahora que se halla fuera, a partir del capítulo 40 al capítulo 55, se halla fuera de su patria, el estado de ánimo de ellos cambió muchísimo. Igualmente lo hace Ezequiel. Cuando lee el capítulo 37 de Ezequiel, usted se encuentra con que Ezequiel describe al pueblo de Israel con una autoestima de hueso seco. El versículo 11 del capítulo 37 de Ezequiel afirma que el pueblo de Israel está en una total depresión, fuera de su patria, pero totalmente deprimido y con una autoestima de hueso seco. Aquí no vamos a morir toditos. Ese era el concepto que había en ellos. Sin embargo, la pregunta que le hace Dios a Ezequiel es, en el versículo 3, ¿tú crees que estos huesos vivirán? Y no está hablando de huesos. Está hablando de personas que se consideran huesos secos, porque es lo que dice el versículo 11 del capítulo 37 de Ezequiel. Entonces, usted se va a encontrar con que es en ese capítulo, Dios le da un plan a Ezequiel para que ayude al pueblo de Israel a salir de esa autoestima de hueso seco. Y le dice, oye Israel, entonces oye palabra de Jehová. Y es la palabra la que da vida al pueblo de Israel a salir adelante. Lo mismo hace Isaías en el capítulo 40, donde usa la palabra y dice, en la que vive y permanece para siempre. Usa esa palabra para lograr levantar el ánimo del pueblo de Israel, que también estaba totalmente en una situación crítica y difícil de superar. Lo mismo hace Pedro. Por ejemplo, Pedro, por cierto, va a citar a Isaías 40, en el caso de Pedro, porque él está trabajando con expatriados, con gente que están fuera de su patria. Entonces Pedro maneja el concepto de usar la palabra que hace renacer a una persona diariamente, es decir, porque ella vive y permanece para siempre. Y la motivación de Pedro es que cada uno se anime a permanecer en lo que vive y permanece para siempre, que es la palabra. Entonces, encontramos que las etapas, los profetas tuvieron que trabajar en las etapas, en cada una de las etapas, dependiendo de su etapa. Isaías trabajó en las 3 etapas, en la etapa de la prevención, de la advertencia, que fue cuando estuvieron en su pueblo. Eran puros niños, puros jovencitos. Cuando usted lee el capítulo 4, pasa lo mismo. Cuando usted lee el versículo 3, por cierto, del capítulo 1 de Isaías, dice, he aquí que yo digo lo siguiente, el animal sabe lo que quiere su amo, pero en Israel
Israel no sabe nada. Israel no sabe ni qué es lo que quiero yo. Entonces, es importante ver cómo trabajó cada uno de estos profetas en el comportamiento de la vida del pueblo de Israel. En la primera etapa trabajó Isaías, del capítulo 1 al capítulo 39. Trabajó Ezequiel en parte. Y luego entonces observamos que viene la etapa de que tienen que salir de su país. Entonces ahí funciona también Isaías desde el capítulo 40 al 55, dándole ánimo al pueblo de Israel a que se levante y entonces se reanime. Especialmente el capítulo 40 es clave en eso, de la nueva etapa del pueblo de Israel. Entonces trabajó Isaías y trabajó también Ezequiel. Con el capítulo 37 observamos eso. Luego viene la tercera etapa, que es la etapa post-exílica, que es la etapa del regreso, que es la que nos cuenta Esdras y Nehemías, que habla del regreso del pueblo de Israel. Y en ese regreso, entonces Nehemías le habla en el capítulo 2, versículo 17 al pueblo de Israel y le dice, hey, ya basta con que nosotros nos afinquemos en puro lamentar la tragedia nuestra. Es lo que le dice al pueblo. Ya basta de seguir viviendo en oprobio, en lo que nos produce vergüenza. Vamos, levántense y vamos a construir los muros. Esa fue una de las misiones más fuertes que tuvo Nehemías, el tener que reconstruir los muros y animar a un pueblo que venía desanimado de la cautividad, del exilio, y volver a la tierra allí otra vez y encontrarla hecha un desastre, sí implicó para Nehemías y el otro, Esdras, implicó un trabajo bien fuerte. Entonces, en esa área tuvo también que trabajar, algunos profetas tuvieron que trabajar en esa tercera etapa del pueblo de Israel. Así que el pueblo de Israel tuvo tres etapas. La etapa, el antes, que llamamos preexílica, la etapa exílica, que es del durante, y la etapa post-exílica, que es la etapa del después. Es la misma experiencia que se usa con Job. En el caso de Job, es importante ver cómo funciona el profetismo o la parte profética de los libros en relación con el estado de ánimo del pueblo de Israel. Ejemplo, el caso de Job, la gente dice que sufrió, pero realmente ustedes investigan toda su Biblia y la palabra que aparece en la Biblia, por ejemplo, Reina Valera, es padecer. No usa la palabra sufrir. En ninguna parte aparece la palabra sufrir. Ni siquiera Job sufrió. Dice que fue herido por una sarna y que tuvo aflicción. Fue afligido. Al final de los capítulos aparece la palabra afligido. Entonces, esa aflicción que nosotros observamos en Apocalipsis como una novedad, de pronto, la verdad como que nos parece que es algo distinto, nuevo, resulta ser que es una experiencia ya efectuada, realizada en la vida del pueblo de Israel, mucho antes. Entonces, observamos que esa angustia que tuvo Job representa al pueblo de Israel en sus tres etapas. Job tuvo una primera etapa de mucha bonanza, de mucha comodidad, de mucha tranquilidad. Llega Satanás y le dice a Dios, mira, no en balde te sirve una persona así, no te va a seguir si tú le das todo, si tú lo tienes pues con toda la riqueza del mundo, no te va a seguir. Entonces Dios le dice, no, vamos a hacer lo siguiente, pruébalo, tócale su cuerpo, pero no toque su alma. El versículo 10 al 12 del capítulo 1 de Job le dice, ok, tocó el cuerpo, y Satanás tocó el cuerpo de Job. ¿Qué quiso demostrar Dios con eso? Que Job era fiel a Dios a pesar de que no tuviera nada, a pesar de las carencias que pudiera haber llegado a tener. Nunca iba a ser infiel a Dios, sino más bien fiel. Entonces, la tesis es que la gente no sufre o padece, no es porque sean malos
o porque se porten mal, o porque hagan cosas malas, sino porque sencillamente son fieles. Los fieles padecen también. Y eso hay que tenerlo muy en claro cuando nosotros tenemos que bregar con la esperanza y la fe de los creyentes en nuestras iglesias. Que la idea es que ellos sean fieles a Dios, porque esa es la tesis que se maneja en todos estos libros proféticos, hasta Apocalipsis. La idea de ser fiel, de resistir inclusive. Entonces, cuando usted llega y observa a Job, entonces tuvo un periodo previo, un antes, de bonanza, de tranquilidad, llega Satanás, pide probarlo, luego entonces pasa por la experiencia de su enfermedad, donde como dice que lo hirió una sarna fuerte, perdió todo, hasta su familia. Entonces ese ya corresponde para él el durante. Es como un exilio para el pueblo de Israel, lo fue también para Job en su vida personal. La tercera etapa de Job es una etapa de recuperación, de rehabilitación, de reconstrucción, porque en esa etapa es cuando él comienza entonces a ver lo importante que es Dios para él. Con Eliú, con los consejos de Eliú, que era el mejor de los tres amigos, le dio consejos a él que lo fortalecieron. Entonces, esa última etapa de Job representa también la vida del pueblo de Israel. Un pueblo de Israel que pasa por tres etapas. La etapa preventiva, la etapa, diríamos, rehabilitativa, porque tiene que buscar manera de cómo mantenerse arriba, pero los profetas usaron fue la esperanza, dar esperanza en ese periodo de prueba de parte del pueblo de Israel. Y la tercera etapa es la etapa de recuperación, que es lo que hace Nehemías y Esdras. Ok, levantémonos, vamos a construir los muros. Tuvo que animar eso, animar al pueblo de Israel para la reconstrucción del segundo templo inclusive. Porque tenemos entonces a que Dios elige, según Ageo, ustedes recuerdan el caso de Ageo, que Dios toca a Josué y toca a Zorobabel para que construyan el segundo templo. Es decir, Dios dice que tocó el espíritu en ellos, animó, despertó el espíritu en ellos de lograr reconstruir el segundo templo, después de regresar del exilio, después de regresar de su desierto, de su cautividad. Entonces, nosotros tenemos un desafío acá, hacer la función también que cumplieron los profetas, de bregar con gente que llegan a nuestras iglesias, que están en el antes. Hay mucha gente en nuestra iglesia que se sienta ahí y están en una situación del antes, que son preventivos, que hay que darles instrucciones, hay que enseñarles muchas cosas, orientarlos, etc. Lo encontramos con un segundo grupo de gente al frente de nosotros en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, que están en el durante, están en su exilio, están en el desierto, están padeciendo las mil y una penurias. Esa gente necesita también un mensaje de esperanza, de fe. Y hay una tercera etapa por la que pasa también nuestra gente de las congregaciones. Y es aquella gente que dice, bueno, ya yo salí de esta situación, ahora ¿qué debo hacer para recuperarme, para reconstruirme, para ser una persona distinta, para realizarme ahora? Entonces ahí es donde nosotros también tenemos que cumplir la función que cumplió Nehemías y Esdras, y que cumplió Josué y Zorobabel. Reconstruirlos a ellos, reconstruirles su templo para que ellos se levanten. Entonces, es muy bonita la experiencia de estudiar los eventos de las últimas cosas, porque de alguna manera nosotros tenemos esa misión de llevar a cabo, de tratar con las personas en su antes, en su durante y en su después. Entonces, y con la claridad siguiente, no tomar como que
eso como que Dios está castigando a ellos y lo está probando. Dios no está probando a nadie. Dios está probando en la fe de cada uno. Y eso es lo que ocurre allí. Ocurre que dentro del profetismo nosotros aprendemos a que Dios prueba no la persona, sino su fe, su fidelidad como ocurrió con Job. Entonces, Job y todos los demás, según la Biblia, no sufrieron. Ninguno de ellos sufrió, sino que padeció. La palabra empleada es padecer. ¿Por qué padecer? Porque se está tomando la figura que se usa para el niño cuando le hacen la circuncisión, que él lo que siente es una molestia. Cuando parte de su cuerpo es quitada, y entonces él lo que siente es la molestia. Él no sufre, solamente siente la molestia. Así que la palabra padecer tiene que ver con sentir molestia. Las cosas que nos pasan, que nos ocurren en la vida, que nos suceden, tienen que ver con una molestia, pequeña molestia que tenemos nosotros. Es más, Juan 16, 21, te va a decir que es como una mujer dando a luz. Te dice que la tristeza con el gozo, esa combinación que nosotros llamamos felicidad, esa combinación de las dos cosas, de la tristeza y el gozo, no de la alegría, sino de la tristeza y el gozo, esa combinación es la que le llega a toda mujer que está dando a luz. ¿Qué pasa con la mujer que da luz? Dice que al principio es doloroso, siente dolores de parto, pero una vez que da a luz, se goza, siente el gozo. Esas experiencias son las que tenemos cada creyente en la iglesia. Pasamos por una situación difícil, pero una vez salimos de eso, sentimos gozo, porque el gozo es un don de Dios que Dios nos da a cada uno de nosotros para lograr entonces enfrentarnos a la siguiente situación que se nos pueda presentar. Entonces, cuando estudiamos, hacemos el estudio de las últimas cosas, ahí es donde nosotros vemos entonces la gran distinción entre profetismo y apocalipticismo. El profetismo ayuda a motivar, a crear esperanza, a ayudar a hacer el papel de Ezequiel y de Isaías durante el exilio que tengan las personas en nuestra iglesia. Pero nos toca también hacer el papel del post-exilio o de reconstrucción o de rehabilitación en nuestras iglesias, el papel de Nehemías y Esdras. Nos toca a veces hacer ese papel. Y también a la vez hacer el papel rehabilitativo de Isaías 1 al 39, que es la parte preventiva que nos toca a nosotros trabajar también. Así que tenemos 3 públicos en nuestra iglesia, casi nada. Gente que están en él antes, que necesitan atención, orientación espiritual en general. Gente que están en el durante, que han sido llevadas por el Espíritu al desierto, como fue llevado Jesús al desierto. Gente que han sido llevada por el Espíritu de Dios al desierto, como fue Ezequiel también llevado al valle de huesos secos, por el Espíritu. Entonces ese Espíritu que mora en nosotros nos lleva a esa situación, a esas situaciones para fortalecer nuestra fe. Entonces nosotros también tenemos que bregar con ellos. Entonces, cumplimos ese papel tanto de Ezequiel como de Isaías también, que tuvieron que trabajar en esa segunda etapa también. Y en la tercera etapa, Isaías le correspondió trabajar, que es la etapa del capítulo 56 al 66. A Isaías le tocó hacer esos 3. Igualmente nos toca a nosotros, que estudiamos, hacemos el estudio de las últimas cosas, nos toca bregar con eso. Esa es la gran distinción entre el profetismo y el apocalipticismo. ¿Cuál es la diferencia? Que en el profetismo, entonces, en la historia hay un juicio, es decir, hay crisis, y entonces la crisis pasa y la historia continúa. Esa es la experiencia del profetismo. Cuando estudiamos al profeta, es que hay ciertamente un juicio, hay una crisis, mejor dicho, la palabra juicio, que viene del término griego crisis, hay una crisis
pasamos esa crisis, la superamos y entonces luego la historia continúa. En el Apocalipsis hay la crisis, pero la historia termina, se acaba eso. Eso es lo interesante. La historia continúa. Entonces, es una de las cosas que nosotros vamos a aprender con relación a esto del estudio de las últimas cosas. Que puede darse el caso donde haya una crisis, pero la historia continúa. Puede ser que haya una crisis, como en el caso de Apocalipsis, y la historia termine, pues se acabó ese cuento, ya no hay más que hacer, no hay que pensar más al respecto, sino seguir adelante, porque es más importante lo que nos queda a nosotros por delante como futuro. Entonces, esa es la gran distinción entre lo profético, escatológico y lo apocalíptico. Y la distinción contextual de los libros de Daniel y Apocalipsis. Recuerden que son dos contextos distintos. El libro de Daniel fue escrito bajo la dominación griega. Bueno, la experiencia que ellos tuvieron bajo los griegos. Y cómo Daniel tuvo que lidiar con Nabucodonosor bajo el dominio griego. En el caso de Apocalipsis, se hizo bajo la dominación romana. Entonces, ¿cómo tuvo Juan que bregar con los creyentes allá cuando el pueblo de las 7 iglesias que se hallaban en Asia Menor tuvieron que lidiar con los romanos? Entonces, tuvieron que hacer el papel de resistencia, de fidelidad, porque tuvieron que mantenerse fieles y tuvieron que resistir. Y entonces, solamente el que resiste alcanza la corona de la vida. Es decir, si quieres ver frutos logrados y alcanzados, hay que aguantarse y resistir. Una de las palabras clave de Apocalipsis es la resistencia. De manera pues que estos puntos los quería tocar con ustedes para que tuviéramos claro el por qué nosotros nos sentimos motivados a estudiar esto de las últimas cosas. No nos interesan mucho los pronósticos que hay respecto a esto, sino nos interesa a nosotros cómo fundamentar nuestra fe y la esperanza en el Señor. Eso es lo más importante. Así que los animo a que estudien en esto y iré complementando la experiencia de ustedes en este estudio para que ustedes puedan lograr ese trabajo que es tan importante hoy día de cumplir una función profética en las 3 etapas de la vida de los creyentes de nuestras iglesias. En el antes, en el durante y en el después. Bien, ¿preguntas? ¿O está claro todo? Muy interesante todo este recorrido o sea, el reconocer los fundamentos, ¿verdad? Para estudiar el curso a través de este repaso, ¿verdad? Ha sido muy interesante, de verdad. Bien, bueno, espero que entonces sigamos motivados ahora a redactar la guía, los puntos que también nos van a ayudar muchísimo a reforzar todo lo que hemos visto hoy, lo que hemos iniciado hoy como motivación para lograr ayudar a los creyentes de nuestra iglesia en la esperanza y en la fe en aquel que ha de venir, Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, no quisiéramos despedir este tiempo, hermano Pedro, no sé si tienes alguna otra cosa, pero bueno, algunas personas me han preguntado acerca de usted, ¿verdad? Y bueno, estábamos esperando inicialmente que se conectara a un grupo, ¿verdad? Para presentarle, pero Okay. bueno, me gustaría que usted me ayudara con su presentación. El hermano Pedro Escalona es un profesor, ¿verdad? Un colega egresado de la Universidad de los Andes, licenciado en educación, pero trabajó muchos años como parte de la organización OVICE, ¿sí, pastor? Así es correcto. Y fue profesor por varios años en el Instituto Bíblico Ebenezer. Sí, 26 años. Tremendo, ¿verdad? Bueno, muchísima experiencia, ¿verdad? Que Sí. queremos recordar y honrar esta mañana. Y bueno, estamos agradecidos a Dios por
el que usted haya apartado este tiempo para enseñarnos a nosotros acerca de este curso. Y pues el hermano no se encuentra acá, ¿verdad, pastor? No sé qué nos puede comentar usted acerca de eso. Yo estoy en Chile. Resulta ser que hace 3 años vine acá con mi esposa, nada más de visita, por 3 meses, y resulta ser que me dio a mí una reducción aguda de orina justo una semana antes de regresarnos a Venezuela. Me dio una reducción aguda de orina y me llevaron de emergencia al hospital, acá en Chile. Entonces me dijeron, mire, esa situación suya es de operación. Así que me pusieron una sonda que anduve con ella 18 meses, una sonda puesta para poder orinar. Porque me agarró la pandemia acá también. De paso, entonces yo no esperaba esto del COVID. Entonces me agarró el COVID y entonces anduve todo ese tiempo hasta octubre del año 2020, que fue cuando me operaron de esa reducción aguda de orina que tenía. Entonces, hasta ahora llevo ya 1 año y me revisaron entonces, yo tenía un problemita ya de visión cuando vine de Venezuela y me revisé acá porque la idea era ponerme unos lentes para poder ver mejor. Y entonces resulta que me dicen, no, usted tiene una catarata avanzada, así que necesita operación. De una vez me hicieron los exámenes correspondientes de rigor y ya estoy listo para la operación que será el lunes a las 9 de la mañana. Dios mediante. Ginger, Ajá. Ginger. Bueno, escucho. buenas tardes. Creo Buenas que ya estamos en la tarde. Bendiciones. Bueno, yo quisiera, como entre tarde, ¿verdad? Lo de la redacción de la guía, está la instrucción dentro de lo que ya está grabado, ¿cierto? Sí, 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 toda la clase está grabada hasta el Ok. momento. Entonces, en un ratito vamos a comprimir el video para colocárselos en plataforma y puedan verlo con calma. Perfecto. La otra cosa, el pastor me está escuchando, ¿verdad? Sí. Bendiciones, hermano. Yo, mientras le oigo hablar, me estoy acordando, bueno, gracias por su orientación, por la clase. Entre tarde, pero bueno, nos recuperamos. Este internet no nos ayuda mucho. Me parece que yo estuve en San Cristóbal en casa de Zoila y Julio, y me parece que usted los conoce a ellos, Julio Pérez. Sí, trabajamos juntos. Sí. Ajá, trabajaron juntos, sí. Yo mientras lo veía, después que habló de que era de San Cristóbal, bueno, entonces, lo que pasa es que el tiempo ha pasado. Bueno, muchísimas gracias por su orientación y bueno, aquí estaremos en el nombre del Señor. Bueno, pastor, disculpe usted, es para confirmar el horario de clases, ¿verdad? Va a ser todos los sábados, ¿a partir de qué hora? Corresponde enviar el enlace un poquito antes. Bueno, esos puntos sí sería bueno que los aclaráramos allí. Sí. No sé si les conviene esta hora de las 11 de la mañana. ¿Sí les conviene? ¿Cómo les fue hoy? ¿Le fue bien hoy con tener el horario? ¿Es cómodo para ustedes? Porque yo puedo tenerlo todos los sábados. Es decir, a mí me conviene tenerlo todos los sábados a las 11 de la mañana de Venezuela, hora de Venezuela. Si a ustedes les conviene también ese horario, ¿no? O les conviene que sea más temprano, no sé. ¿Qué me dicen? Bueno, sería mejor más temprano. para mí no hay ningún problema, pero creo que entre más tiempo pase en la mañana, más la conexión de internet es más deficiente. Sí. Y además sería bueno, no sé si someterlo a la consideración de los otros hermanos. No sé qué dice Ginger. Ginger, ¿estás por ahí? Como que te fuiste. No, yo estoy aquí.
No. Yo estoy acá, eso- pero todo depende, ¿verdad? Ciertamente la conexión acá en Venezuela en las mañanas es estamos hablando 7 de la mañana, 8 de la mañana es mucho mejor. No obstante, por misericordia de Dios, ahorita a las 11 nos ha ido bastante bien. Entonces, Ajá. acá ustedes como grupo pues pueden proponer un horario, ¿verdad? También nos hemos conectado a las 9 de la mañana y nos ha ido bien, pero sí con algunas intermitencias. Entonces, puede ser entre 7 de la mañana, 9, 11, podemos escoger uno de esos horarios. Okay. Bueno, pueden escoger entonces uno de esos horarios y me hacen saber entonces en cuál de ellos les conviene a la mayoría de ustedes y cuál es la mejor hora para que el internet funcione allá, porque por lo que oigo tienen problemitas con el internet, sobre todo en las horas tempranas de la mañana, pues. Entonces, me gustaría que Ya. ustedes tomaran la decisión. Veo algunas opiniones en el grupo del chat donde más temprano es mejor, más temprano es menos problemas con la conectividad, pero bueno, podemos hablarlo en el grupo, aunque yo creo que usted va a estar en ese grupo también de corte, ¿no? Todos los pastores hacen un grupo aparte de WhatsApp para tratar todo lo que tenga que ver con la materia. Y así tenemos la conexión directa, pues, a la hora de preguntar algo. No sé si usted también lo va a hacer. Bueno, como ustedes decidan, como ustedes tengan, yo me uniría al grupo, ¿no? Ok, si usted quiere, pastor, bueno, yo acabo de colocar acá la pregunta. ¿Qué horario escoges? Escatología, para que coloquen acá, ¿verdad? Ahorita coloco las opciones. Opción 1, opción 2, opción 3. Y puedo crear en lo sucesivo el grupo de WhatsApp del curso, donde lo haría usted administrador para que nos manejemos por allí en relación a esta materia. Ok. Para responder inquietudes y todo lo demás relacionado con la materia, ¿verdad? Esa es la idea. Señor. Ajá. Ok, muy bien. No hay problema. Perfecto. Entonces quedamos así. Pueden, con nuestra hermana Ginger, pueden bregar con esto del horario y entonces ahí nos ponemos de acuerdo. Ahí seguimos adelante. Perfecto. Los sábados está bien para ustedes, entonces lo único que tenemos acá es las opciones que aparecen allí de los horarios y entonces una vez decidamos eso, seguimos adelante. Seguramente vamos a saber eso esta semana y entonces ya para la próxima resolveremos. Perfecto, pastor. Voy a Muchas dejar gracias. acá. Entonces voy a detener la grabación y lo que hablemos después